Buenas tardes, este es el cuarto y último video de la serie de los fundamentos para la gerencia de proyectos de construcción sobre el tema del entorno del proyecto, en donde estaré hablando con ustedes un poco sobre los conocimientos, opiniones y experiencias sobre los factores ambientales de la empresa en proyectos de construcción. Espero que este video sea de su interés y utilidad, al igual que quedo atento a sus importantes y buenos aportes y comentarios. Factores ambientales de la empresa, entonces. Los factores ambientales de la empresa, o conocidos como EF, se definen y analizan claramente en la guía del PMBOK. Al igual que en otros proyectos, los factores ambientales empresariales influyen en los resultados del proyecto. Buenas tardes tengan todos. En este cuarto y último video de la serie de los fundamentos para la gerencia de proyectos de construcción en el tema del entorno del proyecto, estaré hablando sobre mis opiniones y experiencias y conocimientos sobre los efectos de los factores ambientales de la empresa en los proyectos de construcción. Espero que este video sea de su interés y utilidad, al igual que quedo atento a sus valiosos e interesantes aportes y comentarios. Los factores ambientales empresariales se definen y analizan muy claramente en la guía del PMBOK. Al igual que en otros proyectos, los factores ambientales de la empresa influyen en los resultados del proyecto de construcción. Están, por ejemplo, factores del tipo económico, factores de aspectos financieros y la ubicación del sitio. Con respecto a los factores económicos, los proyectos de construcción involucran la aplicación de materias primas, que todos podríamos decir, por ejemplo, cemento, piedra, arcilla, agregado, productos de acero, aceites y otros, y también productos terminados como por ejemplo bombas, tuberías, puertas, ventanas, ladrillos, bloques y cables eléctricos. El equipo de ejecución del proyecto colabora y utiliza varias combinaciones de estos materiales y bienes de acuerdo con lo indicado en los planos de diseño y en las especificaciones para construir la instalación. La mayor parte del costo de un proyecto de construcción está relacionado con los costos de recursos humanos y la compra de bienes y materiales. Los costos de la maquinaria, por ejemplo grúas, máquinas de perforación y otros equipos pesados, pueden ser importantes dependiendo del uso de la maquinaria en el proyecto. El comportamiento de la economía local y nacional en la ubicación del proyecto, así como el comportamiento de la economía global, pueden afectar los costos del proyecto igualmente. Por ejemplo, una decisión del gobierno de facilitar el crédito para viviendas familiares puede conducir a un aumento en la intención de hacer o de llevar a cabo proyectos inmobiliarios, lo que provocará obviamente un aumento en los precios del cemento y la arena y todos los insumos necesarios para la construcción. Un aumento en los precios del petróleo puede cambiar positivamente la relación beneficio-costo de los proyectos que se encuentran involucrados en el área de petróleo y gas, lo que llevaría posiblemente a un aumento en la demanda de tuberías y equipos, con un posible aumento posterior en los precios de estos insumos. Los sindicatos, por otro lado, tienden a tener una mayor influencia en las regiones que experimentan una economía en conflicto o contraída, lo que lleva en muchas ocasiones a negociaciones que favorecen a los trabajadores. Los propietarios y contratistas que estiman el tiempo y el costo de los proyectos de construcción deben conocer muy bien el pronóstico económico para ofrecer estimaciones de costos más precisas. Por otro lado, la inflación también puede ser un problema, especialmente en los contratos de precios fijos. Omitir el efecto de la inflación en el contrato o abordarla mediante fórmulas escalatorias mal establecidas son fuentes muy comunes de reclamos y disputas y pueden afectar el costo final y total del proyecto. Hablaremos al respecto de este tema en los videos próximos sobre la gestión de costos del proyecto para analizar los detalles sobre la inflación y la escalación. Lo mismo podríamos decir que aplica a las variaciones en las tasas de cambio de la moneda.
El contrato entonces debe incluir disposiciones para estos temas que hemos conversado, que a menudo surgen en aquellos contratos que cubren gastos en monedas extranjeras. Por otro lado, algunos proyectos de construcción también pueden denominarse proyectos de capital porque, entre otras características, son a gran escala y requieren de importantes inversiones de fondos y recursos por parte de la organización ejecutante. Los proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles y represas son ejemplos comunes de proyectos de capital en la esfera del ambiente público. Los proyectos de capital también son comunes en el mundo corporativo, ya que las empresas asignarán grandes sumas de recursos para construir o mantener activos de capital. Los proyectos de construcción generalmente requieren alguna forma de financiamiento. Por lo tanto, un aspecto importante de un proyecto de construcción es su capacidad de pago y el grado en que el proyecto y su propietario sea elegible para recibir financiamiento de las instituciones financieras. Obtener financiamiento para el proyecto suele ser un hito importante y en la mayoría de los casos un factor de ir o no ir a ejecutar el proyecto. Afecta mucho las decisiones del proyecto y ocurre temprano en el ciclo de vida del proyecto. La gestión financiera se analizará posteriormente en otros videos. Por último, los factores de ubicación del sitio. Una decisión importante en un proyecto de construcción es elegir dónde se construirá la instalación. Los factores pueden variar con la ubicación del proyecto, incluso si la ubicación cambia unos cuantos metros nada más. Algunos ejemplos de estos factores son construir en una instalación existente u operativa o construir en una instalación nueva. También los aspectos geográficos como la topografía del sitio, las condiciones del suelo, la presencia de fallas, la frecuencia de eventos y patrones climáticos, entre otros. Igualmente, la accesibilidad del sitio, incluida la logística para llevar la maquinaria y el equipo de gran tamaño, así como trasladar el personal de la mano de obra y los materiales, especialmente en aquellos sitios que son conocidos como sitios de movimiento, como es el caso de los tendidos eléctricos y el tendido de tuberías. Igualmente la construcción de carreteras. También hay que tomar en cuenta las leyes y reglamentos, incluidos los impuestos locales y los derechos de importación, que eso varían dependiendo de dónde esté ubicado el proyecto. Igualmente también la actitud de los interesados locales, es decir, los vecinos, hacia la ejecución del proyecto y la disposición laboral y la disponibilidad laboral y su nivel de calificación. Algunas de estas consideraciones pueden tener un impacto directo sobre el costo del proyecto o pueden requerir un cambio en la ubicación del mismo. La elección del sitio entonces es importante porque los permisos ambientales y de construcción pueden ser costosos y lentos y los problemas ambientales pueden afectar el acceso a la banca y la fecha de inicio del proyecto. Los contratistas, por lo tanto, que ofertan para un proyecto de construcción generalmente deben investigar los patrones climáticos, los cuales se incluirán en el contrato como una suposición relacionada con el precio y el tiempo. Los patrones climáticos peores que los previstos en el contrato pueden tener consecuencias y posiblemente generar un reclamo en la construcción. Bueno, con esto quiero terminar este video. Fue realmente un gusto conversar con ustedes estos minutos sobre este tema de los factores ambientales y sus efectos sobre los proyectos ambientales de la empresa y sus efectos sobre los proyectos de construcción. Y les habló el ingeniero Gerardo Medina desde Caracas, Venezuela, ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción, asesor y consultor internacional en gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Que tengan todos ustedes muy buen día.